Mi nombre es Jairo Alexander Quijano Rosas y mi código de es el número 10. A continuación procederé a explicar un ejercicio de adición de vectores. El enunciado del ejercicio nos dice: de la adición gráfica encuentra el módulo del vector R o resultante y θ, teniendo en cuenta que A igual a 30, B igual a 17, C igual a 20, D igual a 26, que alfa es igual a 62 grados, beta igual a 53 grados y gamma igual a 74 grados. Para ello use la siguiente tabla. Entonces aquí tenemos la adición gráfica de los vectores. Entonces lo primero que procedemos a hacer es meter los módulos, porque el, estos, este A es el módulo del vector A, estos 17 son el módulo del vector B, los 20 son el módulo del vector C y 26 es el módulo del vector D. Entonces los ponemos aquí en la columna número 5. Entonces el módulo del vector A, el ejercicio nos decía que era 30. Después procedemos a hacer la gráfica y dirección de sentido. Entonces, al graficarla, nos queda un vector así, con sentido positivo, y con componente en X. En este caso, en la segunda columna, vamos a hallar los componentes en X del vector A. Entonces, el vector A, su componente en X es 30. En este caso, el componente en Y del vector A es 0. En la cuarta columna procedemos a escribir el vector con cada uno de sus componentes. Entonces el vector de A va a ser igual a 30x unitario más 0 unitario. Pero entonces si miramos como tal el 0 por el unitario, nos da 0, y 30x unitario más 0 pues nos da 30x unitario. Por lo tanto, el vector A solo tiene un componente que sería 30x unitario. Después, con el vector 2 o el vector B, procedemos a escribir su módulo, que el ejercicio nos la da, que era 17, entonces b igual a 17. Después graficamos, queda así el vector. Después en la columna 2 y 3 procedemos a hallar x y hallar componente en y respectivamente. Entonces para hallar el componente en x lo aplico de razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque si miramos, los componentes rectangulares del vector b forman un triángulo rectángulo con su ángulo acá. Entonces lo que hacemos es que se despeja bx y by respectivamente. Entonces tenemos que para hacer el componente en bx va a ser bx igual a seno de alfa por b, y para hacer el componente en by va a ser by igual a coseno de alfa por b. Al reemplazar, tenemos que bx va a ser igual a 15,0, entonces aquí decidí aproximar, entonces queda bx igual a 15 y by es igual a coseno de alfa por beta. Reemplacé, me dio que by igual a 7,9, igual aproximé y me quedó que by igual a 8. Después en el vector C, el módulo que nos da es C igual a 20. Su gráfica me quedó así. Después, para hallar el componente en X y el componente Y, procede a dibujarlos, a ubicarlos en el vector. Pues aquí tenemos el componente Y, el componente en X, y aquí estaría su ángulo. Entonces, aquí podemos observar que el componente en X está negativo, dada el sentido de la flechita, que en este caso está apuntando a la izquierda. Por lo tanto, ese X va a ser negativo. Entonces después procedemos a reemplazar, entonces a despejar Cx. Entonces Cx va a ser igual a menos coseno de beta por C. Entonces reemplazo, C es el módulo, es 20, y los ángulos, el ángulo beta nos lo da el ejercicio, igual que el ángulo anterior. El ángulo de alfa era 62, aquí el ángulo de beta es 53. Reemplazamos, entonces Cx me da igual a menos 12. Y esto, como ya vimos en el componente X, ya habíamos llegado a la conclusión que era negativo, por lo tanto, el menos 12. Después, para hallar CY igual. CY igual a seno de beta por C. Entonces, reemplazo, aquí CY medio igual a 15,9, aproximé medio 16. Después, en el vector D, ubiqué su magnitud aquí en la quinta columna. En la quinta columna vamos a proceder a hallar las magnitudes, pero en este caso de los vectores A, B, C y D nos lo está dando el ejercicio. Entonces D va a ser igual a 26. Después gráfica, entonces la gráfica del vector D me quedó así. Después procedí a ubicar sus componentes rectangulares, dado que en la segunda y tercera columna de la tabla tenemos que hallarlas respectivamente. Entonces, para hallar el componente en X,
aquí dibuje, entonces tenemos que de X, de Y, entonces aquí usé razones trigonométricas, como he venido utilizándolas para hallar los componentes, entonces nos quedaron así. Igual aquí el componente de X de D, del vector D es negativo, por lo tanto, después procedemos a despejar el menos de X, y nos queda de X igual a seno, menos seno de gamma por D. Al reemplazar, me da que de X va a ser igual a menos 24,99. Aquí aproximé, entonces de X va a ser igual a menos 25. Y aquí de Y igual, como vimos en la ecuación anterior, que entonces despejé de Y va a ser igual a coseno de gamma por D. Reemplacé, el ángulo gamma nos lo daba el ejercicio que era 74, entonces de Y igual a 7,16. Entonces aquí decidí aproximarlo y lo dejé en 7. Después aquí escribí el vector con sus componentes, entonces el vector D va a ser igual a menos 25x unitario más y unitario. Aquí, me falta explicar, aquí también escribí que el vector C va a ser igual a su componente en X, que es menos 12x unitario más la componente en Y, que es 16y unitario. Después, ahora sí, para proceder a hallar la magnitud, esa usamos el teorema de Pitágoras, pero como podemos observar, tenemos que saber los componentes de X y de Y de R. Entonces, lo que procedemos a hacer es hallarlos. Entonces, podemos hallarlos sabiendo que el componente en X es igual a la suma de los componentes en X de los anteriores vectores, de los vectores A, B, C y D. Entonces, Rx reemplaza, nos queda aquí esta ecuación. Entonces, al reemplazar Rx va a ser igual a X nos dio 30, Bx nos dio 15, Cx menos 12 y Dx menos 25. Operamos como tal y nos da el valor de Rx, que es igual a 8. Pues su componente en X es 8. Después hallamos el componente en Y, igual, aquí es RY igual a AY más BY más EY más DY, o sea, RY va a ser igual a la suma de todos los componentes en Y de cada uno de los vectores anteriormente hallados. Entonces reemplazamos, RY va a ser igual a 0 más 8 más 16 más 17. Al hacer la suma nos queda que RY va a ser igual a 31. En la tercera ya podemos escribir el vector R con cada uno de sus componentes, entonces el vector R va a ser igual a 8x unitario más 31y unitario. Ahora sí podemos proceder a hallar la magnitud, que es en la columna número 5. Entonces reemplazamos, pues R va a ser igual a 8 al cuadrado más 31 al cuadrado. Y hacemos la operación correspondiente, llegamos, nos da como resultado R igual a 32,01, aquí aproximé, entonces R igual a 32. Después nos pide que hallemos el valor de teta. Por lo tanto, aquí dibujé sus componentes rectangulares, entonces me quedaron así, RY y RX. Aquí apliqué razones trigonométricas, entonces tangente de teta igual a RY sobre RX. Entonces, aquí lo que hice fue escribirla. Después, para despejar teta, lo que hice fue multiplicar arco tangente a ambos lados, lo cual, este arco tangente por tangente se cancelan, entonces nos queda que teta va a ser igual a arco tangente de la división de RY de RX. En este caso, al reemplazar, nos queda teta igual a arco tangente de 31 dividido en 8. Entonces, teta va a ser igual a 75,5. Entonces, la magnitud del vector R va a ser 32, o su módulo va a ser 32, y el valor de teta va a ser 75,5.